Bueno, ustedes vi que tenían inquietudes sobre el emulador, el simulador que utilizamos para los circuitos y que algunos no podían descargarlo. Si ustedes se van acá por contenido del curso, proyecto, inducción a la plataforma, información del programa, software para el curso y otra vez. ¿Quién me regala el enlace, por favor? ¿Si se acuerdan del enlace? Bueno, ustedes le dicen descargar Atanua. El de Softonic, no. Updown tampoco. Portal programa, no. ¿De dónde es? solgfxile.net. Este es el sitio. Este es el sitio. Bueno, la pregunta del millón. Algunos estaban diciendo por el grupo de WhatsApp que cuál de estas opciones seleccionaban. ¿Qué dice acá? Atanua es esto quiere decir código abierto, open source, origen abierto, es libre. Este es un proyecto GNU, quiere decir que es de dominio público, siempre y cuando no lo utilicen para comercializarlo. Y entonces, si alguien quiere hacerle mejoras al código, personalizarlo, acá está el código disponible. El código de origen está disponible y acá le muestra la dirección. Dice, Atanua Win3213141220. Download here. Descargar acá para Windows 32. Este 32 puede ser Windows 32, Windows 64. Se refiere a si el sistema de ustedes es de 32 bits o de 64 bits. Y entonces algunos se preguntarán cómo hacer para saber. No se preocupen porque acá no está la opción de 64 bits, solo 32 bits y este les corre en cualquier sistema que tenga Windows. Entonces lo único que tienen que hacer es clic acá y descargar el archivo zip. Voy a hacerlo. Clic. Les dice que indiquen dónde van a dejarlo. Yo lo voy a dejar acá donde dice temporales, descargas temporales, pero ustedes podrían dejarlo en una carpeta, por ejemplo, para el curso, que estén llevando una carpeta para el curso. Yo lo dejo acá. Atanua 141220 sí. Y guardar. Y espero que se descargue. Bueno, entonces acá también está Atanua para Linux. Dice que no está basado en open source. Y acá tenemos pues dos versiones. Ya los que utilizan Linux verán cuál opción trabajan. Y Atanua para sistema operativo OS X. ¿No tienen OS X? Pues no se preocupen, entonces esa no es su opción. Que en una Mac moderna, entonces acá con este enlace. Y acá hay otros materiales. Acá hay una tesis de bachelor, es como un profesional, un bachiller superior, ¿sí? En Estados Unidos. Proyecto final, acá están los slides, la presentación. Y acá hay versiones más viejas, el histórico de versiones. Ahí tienen otras versiones. Pero en realidad, arriba es donde está la opción. Por ahí hay unos complementos, plugins. También para ampliar las capacidades de Atanua. Pero lo que nos interesa entonces es este enlace, Windows 32. Ahora yo voy a ir acá. Le voy a decir que me lo muestre en carpeta.
Le voy a dar clic derecho. Yo tengo 7 zip, que es totalmente libre, y le digo que me los traiga hacia y una carpeta con el mismo nombre del archivo. Listo, ya me lo descomprimió y acá lo tenemos. ¿Cómo lo instalo? Fantástico, esto no hay que instalar. Solamente le dan doble clic a Tiene donde un dice ejecutable eso. atanua.exe y ahí lo tienen. Es un ejecutable directo. ¿Listo? ¿Difícil? Bueno, Profe, puede hacerme el favor nuevamente la parte anterior, repetirla que me tocó levantarme del puesto y no pude ver. acá ustedes tienen el punto zip que descargaron. Le dan clic derecho. Bueno, en el Windows de ustedes deben tener una opción extraer todo. Listo, denle en extraer todo. Acá les va a mostrar una ruta donde se encuentran ustedes más el nombre del archivo comprimido. Esa es la carpeta donde va a quedar, es decir, queda donde lo descargaron y él agrega una carpeta con el nombre del archivo. Mostrar los archivos extraídos al completar y le dan extraer. Bueno, acá porque yo ya lo había descomprimido, yo le digo reemplazar. No me lo deja reemplazar porque tengo abierto el programa, listo. Listo. Y él entra, miren, ahí está. Le dan simplemente doble clic en Atanua. Ahora, ¿qué hago yo? Fíjense que yo lo tengo acá. Lo que necesito tenerlo en la mano. Entonces, ustedes pueden hacer clic en Atanua y le dan control C. Luego se van al escritorio, le dan clic derecho, pegar acceso directo. No van a copiarlo y pegarlo, solamente pegar acceso directo para que quede allá donde ustedes lo descomprimieron. Pero les queda un acceso, una ruta, una puertica a ese programa en el escritorio, por ejemplo, si les queda más fácil. Yo también lo tomé de acá y lo arrastré acá, a la barra de tareas. Dice anclar a barra de tareas. Y por eso es que yo tengo acá el acceso en la barra de tareas. No necesito ir a ninguna carpeta, sino que directamente voy y hago clic sobre ese icono. Pero bueno, entonces, vamos a hacer doble clic. Vamos a abrirlo. Ya se abrió. Y esto es lo que ustedes tienen para trabajar. Ustedes tienen acá una serie de elementos. Entonces acá tienen todos esos elementos que ustedes pueden mostrar en la barra lateral, en la izquierda. Base, son estos circuitos básicos que son las compuertas lógicas. Fíjense que acá aparece una compuerta AND. Acá dice lang phi, logic and phi. Acá dice 3 inc logic and. Mostrarles acá para que ustedes vean la diferencia. 3 in logic and phi. 8 in logic and. Bueno, ahí están las otras compuertas. And, or, NAND y NOR. Y con esas ustedes pueden conformar cualquier otra. Pero yo tomé fue la AND. Listo, hasta ahí. Todo lo que tiene que ver con compuertas. Luego, lo que tiene que ver con los latches. Latch SR conformado por compuerta NOR. Latch SR conformado por compuerta NAND. El síncrono,
que esto realmente, o sea, sincrónico no es el nombre exacto, pero pues a eso es que corresponde, pero eso es con una entrada ahí de habilitación. Latch D, Latch T y Latch JK. Y flip-flops SR, DT, JK. Bueno, y estos multiplex. Acá de 2 bits, de 3 bits. Bueno, ¿qué nos interesa acá? Las compuertas y los flip-flop, que son los que nosotros utilizamos. Están por base. ¿Listo? Ahora, ¿ustedes quieren probarlos? Pues bueno, ya los tienen ahí. Bueno, ahorita miramos en las salidas. ¿Qué quieren utilizar circuitos integrados? Listo, acá tienen en chips. 7400. Ahí hay diferentes chips, no me voy a poner a explicar cada uno, me tocaría comenzar a explicarles, por ejemplo, que esos son compuertas, que acá pueden venir varias. No, ustedes simplemente vienen a Google y le dicen 74, agréguenle LS después del 74, por favor, para que no les aparezcan otras posibles respuestas de qué quiere decir 7400. A ver si lo hago acá. No me daña lo que les estoy mostrando. Ah, perfecto. Entonces vamos a ir acá a Google. Acá está Google. Entonces voy a decirle acá 7400. Bueno, acá me muestra, por ejemplo, un Core i5 7400. Entonces se podrían confundir los que no tienen experiencia. Pero en realidad son compuertas lógicas NAND. Entonces yo le puedo dar 74LS00 y ya me habla de lo que me tiene que hablar. ¿Listo? El LS, ¿me recuerda a qué se refiere? O sea, ¿Verdad? no se preocupen de eso. O sea, no me voy a poner a confundir acá a los que no tienen experiencia. Entonces, yo les doy lo que necesitan únicamente en este momento para que los que no tienen experiencia, es que recuerden que hay personas que no saben nada de electrónica. Entonces, les estoy dando simplemente acá un tip para que cuando vayan a buscar les aparezca exactamente lo que ustedes necesitan. Que no les aparezcan otras respuestas, porque si les aparece sobre 3 ámbitos distintos, se van a confundir. Entonces van a pensar allá, bueno, pero entonces, ¿qué es el 7400? ¿Es un procesador Intel o son compuertas NAND o qué? Pero son compuertas NAND. O sea, todo lo que aparece acá, a este lado de la primera parte, tiene que ver con compuertas. Ustedes se ponen a darle 74LS, es una familia, pero ahorita no nos vamos a poner a profundizar en eso para no embolatar más a la gente. Simplemente sepan que después del 74 le agregan LS, no más, para que él les busque exclusivamente lo que tiene que ver con la parte de electrónica. Entonces, que hay unas compuertas, que hay unos decodificadores, que unos permiten conectar display, etcétera, etcétera. En la medida que ustedes avancen con los videos, ustedes van viendo todo esto, pero pues les doy una chivita ahí, ustedes pueden ir buscando en internet por Google y él les va mostrando de qué se trata. Nosotros no vamos a utilizar esto, por lo menos no hasta el final. Cuando ya estemos utilizando displays de 7 segmentos, entonces ahí sí utilizamos algunos de estos. Pero generalmente utilizamos esto, lo que son las compuertas y lo que son los flip-flops. Bueno, entonces, compuertas, latches, flip-flops, multiplexores. Los circuitos integrados que encapsulan varios de esos componentes, varios de esos recursos en un chip. Entradas. ¿Qué tenemos de entradas? Tenemos botones, o sea, cuando habla de botones se refiere a un pulsador normalmente abierto. Estos son pulsadores normalmente abiertos y lo que tienen etiquetas.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y de la A a la Z. También tiene botón Space, Shift, Return o Enter. Y tiene switch. La diferencia entre un botón y un switch. Este es un botón y este es un switch. Voy a ir acá a las salidas, voy a tomar un LED acá y un LED acá. Voy a conectarlo acá. La ventaja de esto es que no me permite, no me obliga a generar los contactos con la fuente de alimentación. Él ya asume que si yo estoy conectando esto es porque le iba a conectar una fuente y lo iba a alimentar correctamente. Entonces eso es lo que él hace. Fíjense, esto es un pulsador, un botón. Para que esté cerrado, yo tengo que accionarlo, mantenerlo accionado. Eso es un pulsador. Y lo suelto y deja de conducir, o sea, se abre. En un switch, yo tengo un estado que es abierto, como en ese caso, o cerrado. Esto es un interruptor, así como los interruptores que nosotros tenemos para la luz de las habitaciones y otras aplicaciones. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a las entradas. Entonces, botones son pulsadores normalmente abiertos. Y los switch son los interruptores que tienen estado abierto o cerrado. Cuando yo necesito una señal temporal, lo hago con un botón. Cuando necesito una señal permanente o que se mantenga continua durante cierto tiempo, lo hago con un switch. Y pues utilizo los que están ya etiquetados de acuerdo a lo que yo quiera hacer para evitarme eso de estar etiquetando. ¿Listo? Bueno. Las salidas. Entonces tenemos, voy a borrar esto. Una pregunta que estaban haciendo en el chat. ¿Cómo se borra una línea de estas? Yo me ubico sobre la línea y aparece una tijerita. Y tengo que, ahí donde la tijera se mantiene constante, que no desaparece, lo hago clic. Esto solamente me sirve para seleccionarlo. No me muevo. Sin moverme y después de haber hecho clic, le doy suprimir. Y se borró. Otra forma, porque a veces es muy difícil apuntarle bien a esto. Me ubico en una parte donde pueda cruzar el elemento. Mantengo la tecla Shift del teclado. Es la que queda sobre Control, la que tiene una forma de flecha hacia arriba, debajo del bloque de mayúscula, sobre Control, al lado izquierdo del teclado puede ser. La mantengo presionada, hago un clic y sin soltar, arrastro para que pueda en un momento dado seleccionar un elemento y suelto. Ahí me quedó seleccionada la línea, cambió un poquito de color y le doy suprimir. Suprimir, la tecla de delete del teclado, suprimir. Eso es. Y por lo tanto, también puedo borrar varios componentes. Bueno, esos que son grandes, simplemente cuando me ubico sobre ellos aparece ese borde de selección. Si le doy clic sobre el elemento, queda seleccionado, miren. Y ahí lo puedo borrar. Cuando borro un componente que tiene conexiones, se borran las conexiones. Y si quiero borrar varios a la vez, porque es que uno por uno es muy cansón, entonces me ubico en un lugar que esté dentro del área. Mantengo la tecla Shift presionada y arrastro con el mouse y selecciono toda el área donde están los componentes a eliminar. Todo lo que sea tocado con esta sombra se va a eliminar. Así sea un pedacito nomás que lo hayan alcanzado a tocar. Y le doy suprimir. Y listo. Ahí contesté entonces esa pregunta de cómo seleccionar, de cómo eliminar. Bueno, y moverlo sí es mucho más sencillo. Bueno, acá estamos en Out, salidas. Yo tengo un componente, me ubico sobre él,
hago clic y lo arrastro a donde quiera. Si tiene conexiones, ya se dieron cuenta que las conexiones viajan con él. Tenemos estos LED, rojo, verde, azul. Este otro azul. Este otro azul. Este otro azul. Ah, no, este ya es otro. Este que es color hielo, amarillo, yellow. Y white, blanco. White. Listo. ¿Esto para qué? Hacen exactamente lo mismo. Cuando conduce corriente a través de ellos se encienden. Lo que pasa es que estos de este primer grupo encienden con una señal de nivel alto. No se les olvide, bueno, para los que estudiaron electrónica, que hay circuitos con una lógica positiva y una lógica negativa, y entonces a veces para nosotros probar también necesitamos colocar monitores. Estos son monitores, nosotros lo podemos utilizar para verificar qué hay en las salidas y no utilizar la punta de prueba. Entonces utilizamos los monitores y yo acostumbro a utilizarlo mucho en los circuitos. Ustedes se habrán dado cuenta en los videos que yo coloco un LED en aquellas salidas, en aquellos elementos, para probar si realmente le está llegando o no le está llegando corriente, si está generando la señal que necesitamos. Y entonces, pues, uno puede seleccionar de diferentes colores según el propósito, pero eso ya es a gusto de uno. Eso depende ya de la técnica que uno utilice. Estos son LEDs que necesitan de una señal positiva para encender. Y tenemos acá display de 7 segmentos, lo mismo, de diferentes colores, que también necesitan de una señal positiva para encender. De 16 segmentos, display de 16 segmentos. 309, ¿qué será eso? ¿Quién me dice cómo puedo hacer para determinar qué es esto? ¿Qué es eso de 309? Yo no sé qué es, pero quiero saber cómo hago para saber. ¿Qué están viendo ahí? ¿No ven nada? Un display. Ajá. Display numérico, ¿cierto? Entonces, este es otro display. ¿Cuántos tipos de display tenemos entonces acá? Ahí tienen 3. esos 3 tipos de display. Y aparte de eso, tenemos un arreglo de LEDs. Tenemos arreglos de LED de 4x4, rojo, verde, azul, bueno, todos esos colores también. Y de 8x8, que queremos hacer un aviso. Pues listo, ahí tenemos para hacerlo. Estos serían con lógica positiva. Y acá ya están invertidos, abajo. Entonces los tenemos con lógica negativa. Voy a colocarlo acá a este lado. Pero voy a cambiarlo de color para que no se confunda. Voy a utilizar acá un verde, no. Yellow, un amarillo. Listo. Y así como hay LEDs con esa conexión invertida, es decir, la señal que nosotros tenemos que conectar tiene que ser una señal positiva porque este va conectado al ánodo y este va conectado al cátodo. Entonces tenemos que entregarle una señal negativa o nivel bajo, nivel alto, nivel bajo. Y así ocurre con los demás componentes. Los displays de 7 segmentos, de 16 segmentos, la matriz de 4x4, de 8x8 de los LEDs. Que yo no sé qué es lo que conecto en cada terminal. Me ubico sobre cada terminal y ahí me indica. El sistema me da la ayuda. Yo no necesito memorizar nada ni ir a buscar por otro lado.
Pin 4, fila 4. Pin 8, columna 4. Entonces, acá manejamos las filas y acá manejamos las columnas. ¿Qué quiero hacer? Encender este LED que queda en la columna 3, fila 3. Bueno, entonces me voy acá a las entradas, busco un switch 3, voy a decir este. Entonces acá en la 3 y acá en la 3. ¿Y qué pasó? No me encendió. ¿Por qué? ¿Qué será lo que le falta a esto? ¿Una fuente de alimentación? ¿Cómo? ¿Una fuente de alimentación? Una fuente de alimentación, sí, o conectar correctamente la alimentación. Y entonces, eso es un arreglo de LEDs, pero resulta que los LEDs vienen polarizados. ¿Y qué necesitamos? Conectarle adecuadamente una fuente. Y entonces acá, por eso saqué estos dos. Vamos a colocarle una fuente de alimentación. Voy a ir acá a misceláneos. Voy a decir que mi fuente de alimentación es un lógico, una señal lógica nivel alto. ¿Este es nivel bajo o es nivel alto? Cuando la cachuchita está hacia arriba, es nivel alto. Ahí está, me encendió. Pero si yo trato de encender este otro con esa misma señal, no me enciende. Voy a quitar esa acá, eso. Y entonces voy a utilizar una señal lógica 0, nivel bajo. Y este sí me enciende. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que hay elementos que están polarizados. Es decir, que requieren que una parte se conecte al positivo y otra se conecte al negativo. ¿Listo? Pero bueno, eso es para que ustedes exploren ahí. Vamos a seguir mirando acá. Y vamos en la salida, ¿cierto? Igual en los videos, en la medida en que se van utilizando, yo voy mostrando. ¿Listo? Eso sería la salida. Misceláneos. Entonces, misceláneos tenemos una tierra, una señal común, bueno, como lo quieran llamar ustedes. Ese es un nivel lógico bajo. Y este es un nivel lógico alto. Tenemos acá estas señales de reloj de 0.1 Hz. O sea, en un segundo se da 0.1 ciclos. Como para que lo entiendan más fácil, esta señal de reloj es de 1 Hz, un ciclo por segundo, eso quiere decir Hertz, ciclos por segundo. Entonces cada segundo entrega un pulso. Acá, en cada segundo entrega 2 pulsos, en cada segundo entrega 5 pulsos, en cada segundo entrega 10 pulsos. Miremoslo acá con este LED. Quitar esto de acá. Entonces, un pulso cada segundo. 1, 1, 1. Ahí está, un pulso cada segundo. 10 pulsos cada segundo. Y es casi imperceptible, es muy rápido. Yo sé que hay gente de electrónica y pues tengan presente que hay gente que no sabe electrónica y lo que les estoy haciendo acá es mostrarles qué podrían hacer para experimentar. Uno aprende experimentando, la electrónica es sencilla, simplemente uno experimenta y utiliza la lógica para analizar qué está ocurriendo. O para que puedan cacharrear, para que se den cuenta de que hay acá. Esto realmente no está comprendido dentro del curso, pero es que hay personas que no tienen esos conocimientos básicos y pues todos estamos en el mismo bus. Entonces hay que colaborarles a todos ellos. Ahora imagínense la velocidad de este, 50K. La K quiere decir miles. Entonces 50.000 señales
en un segundo. Etiquetas, para que esto no se me confunda. Tengo 10 LEDs y necesito identificar cada uno para qué es, o cualquier componente. Entonces utilizo las etiquetas, label, eso quiere decir etiquetas. Y de acuerdo a donde la voy a ubicar, si tengo espacio o no, pues utilizo etiquetas con un tamaño de letra pequeña, 0.1 puntos. Esa no porque es muy pequeña, voy a colocar acá. Entonces con backspace borro y escribo salida X, por decir algo. O una etiqueta grande porque necesito etiquetar algo más grande. Listo. Y puedo utilizar Enter y escribir varias líneas si quiero, ¿no? Quiero mover eso, me ubico al principio y acá me marca el elemento, hago clic y sin soltarlo lo arrastro, igual que cualquier otro elemento acá en el simulador. Si lo quiero borrar, ya lo tengo seleccionado, le doy suprimir. Listo. Pines externos. En algún momento necesito conectar algo acá. Por ejemplo, voy a hacer la conexión acá de este display para que se den cuenta qué pasa. Voy a irme a una señal. Miremos a ver si este es de ánodo o de cátodo común. Ah, listo. Este es de cátodo común. Displays de cátodo común quiere decir que el negativo, digámoslo así, es común para todos y lo único que tengo que es colocar una señal positiva en cada pin. Esto se llama display de 7 segmentos y me permite generar, visualizar cualquier número de 0 a 9 y un punto si quiero. Este es el segmento A, esto va con unas letricas que identifican cada segmento, o sea, cada barra de estas. Pero cada barra de estas es un LED. Y como es un LED, un display de un diodo emisor de luz es polarizado. Entonces debe ir una parte al positivo y otra parte al negativo. Yo tengo acá el segmento A, luego el B, luego el C, D, E, F y G. Y cada uno de esos pines me va a encender, me va a permitir alimentar cada uno de esos LEDs para que encienda. Entonces yo empiezo acá, A, luego B, luego bajo acá el punto, no lo utilizo, C, D, E, luego llego acá arriba, G y F. Voy a colocar una señal entonces y mejor aún así. Voy a colocar acá directo de esto. A, B, C, D, E, F y la barrita central que es la G. Pero fíjense que acá no se identifican las conexiones. Terrible. Yo puedo empezar a mover, me ubico en el centro, le doy clic y arrastro y puedo comenzar a organizar. Bueno, pero también yo podría utilizar pines. Y este external pin. Entonces, yo podría utilizar estos pines acá. Voy a decir que este es para el A. Y ya me quedó la letra A ahí. Para el B. Ubicar acá. Ahí fue porque tomé el puntico. Entonces yo lo puedo borrar y le coloco B. Y acá le puedo colocar A. Este A.
iría conectado acá. Y entonces para que no se me cruce así todo eso tan feo, se me da a mí por hacer algo. Voy a organizarlo acá. Igual siempre hay que organizarlo. Va a ser imposible que no se crucen algunas conexiones. No lo quise pasar por el otro lado. No lo quise pasar por acá como por no dañar lo que estaba haciendo. Eso es A y B. Luego coloco otro pin para C. O sea, los pines son puntos de conexión. Me permiten colocar como unos puntos comunes para conectar o me permiten organizar las conexiones. C, D, E. C, D. Bueno, vamos a copiar por este lado. Es como por mostrarles. Ya se van a dar cuenta en los videos que yo doy mi canción con esto. Y entonces a mí me gustan que sean más rectas. Chocheras, dicen, de la edad. Bueno, entonces se me da por conectar esto. No conecté FG, es simplemente para mostrarles el uso de los pines. Pero hay que tener cuidado con esos pines, ¿no? Entonces yo quiero conectar A. Ahí está. B. C. D. E. Una gran ventaja al utilizar los pines es que si yo elimino alguna conexión intermedia entre el pin y un componente, no me va a borrar toda la conexión. Fíjense qué pasa si yo conecto, bueno, acá no se ve directo. Yo puedo conectar directo igual. Vamos a, voy a conectar un LED para que se den cuenta. Este LED va acá y este a su vez va a alimentar acá el LED. Listo. Si yo borro el LED, ubico acá sobre el LED y le doy suprimir, se me eliminan las otras conexiones. Si yo borro acá, voy a borrar esta conexión acá y voy a colocar otro LED acá para mostrarles. Si borro acá el LED, pues lógicamente se va a eliminar esta conexión y esta conexión porque ya no se necesitaría. Lo suprimo, pero me mantiene este. Entonces, en algunos momentos cuando estamos diseñando, necesitamos tener esos puntos fijos que no se nos van a dañar cuando de pronto eliminemos alguna conexión. Y para organizar mejor las conexiones, para que sea más evidente, aunque yo puedo generar estos puntos. A veces necesito sacar una derivación. Ah, bueno, eso es lo otro. Yo no puedo sacar, por ejemplo, de acá, de la mitad, yo no puedo sacar la alimentación para este. Ahí, si yo lo intento hacer y suelto, mire, no me lo deja soltar. Tengo que darle donde haya un punto de conexión. Estos son puntos de conexiones, pin externo o acá los puntos de conexión que traen los componentes. Ahí sí lo puedo colocar, le doy clic y ya queda fijo. En esos casos, el pin es muy útil, pero entonces tengan presente. Voy a ir acá al pin y se me da por colocarlo acá. No me sirve absolutamente de nada, porque si yo conectara acá esto, a este pin, fíjense que no me lo está alimentando, porque esta es una conexión directa entre este punto y este punto. Entonces, lo que tengo que hacer acá es romper esta conexión. Necesito eliminarla, le doy suprimir.
Y suprimo esa también. Suprimo este pin que me quedó acá. Y acá sí, lo hago de acá a acá y luego de aquí a acá. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado al usar esos pines. Que se les dio por colocar un pin externo justo sobre otro pin. Oh, fantástico. Qué fantástica idea. Pero ahí corren el riesgo de que quede una conexión falsa. Ustedes pueden llevar una conexión y aparentemente está bien, pero miren que no está haciendo conexión. No hay continuidad ahí, porque ese pin quedó sin ser alimentado de nada. Yo lo muevo y miren, no pasa nada. Diferente que yo hiciera esto, llevar acá del punto de esa señal lógica alta y conectar ese pin. Yo puedo mover el pin para donde quiera. Y desde ahí conectar lo que quiera. Una gran ventaja también de estos pines es que cuando yo necesito reorganizar componentes, por ejemplo, estoy conectando circuitos integrados, entonces yo muevo los circuitos integrados y me daña todas las conexiones, las desorganiza. Si yo tengo las conexiones principales a los componentes con pines externos y muevo otros, no se me daña nada, miren, no se me va a desorganizar. Y acá sigue siendo totalmente entendible esas conexiones que tengo. Listo, voy a suprimir esto y continuemos. Señales de reloj u osciladores que se conocen en electrónica. Etiquetas, pines externos, la punta de prueba. Acá no la necesitamos, entonces no le voy a decir. 8 bits de audios tampoco. Bueno, no necesitamos nada de eso. Solamente lo que vamos a necesitar. Me aburrí. Esto era una prueba. Y quiero crear ahora sí un nuevo circuito. Pero pues tendría que eliminar todo eso. Entonces una opción es señalar todo y luego suprimir. Se corre el riesgo de que me haya quedado algún componente por ahí que después me va a interferir. O simplemente le dan New. Acá arriba en el menú dice New. New o Control N. Entonces le damos New. ¿Está usted seguro de que desea resetear? Cualquier cambio que no esté grabado se perderá. Pues claro, aceptar. Y listo, y se perdió. Y estoy listo para un nuevo diagrama. Me voy a base, por ejemplo, flip-flop SR, entradas, botón S, conecto acá, me queda así como más bonito, estético. Listo, me voy para el R. Bueno, acá van a tener ese problemita de que ustedes van a seleccionar una de las líneas para cortarla y a veces no la toma, entonces toma es la pizarra y la mueve completamente. Un poquito cansón a veces. Bueno, es R y la señal de reloj. Bueno, por ejemplo, acá en misceláneos, yo quiero que la señal de reloj sea un oscilador para este caso, ¿no? Y quiero que en la salida haya un LED. Un LED para la salida Q y otro LED para el complemento de Q con negada. Ahora tenemos. Bueno, veámoslo así.
para coincidir exactamente con el reloj, complicado porque quedó con una frecuencia muy alta, ¿cierto? Bueno, reset y set. Me toca mantenerlo presionado ahí un poquito de tiempo. Listo. Ese fue mi primer diagrama. Lo necesito grabar. Esa era otra de las preguntas. ¿Cómo lo grabo? Le doy acá donde dice save, control S, clic. Me dice que dónde lo voy a grabar. Me voy a ir acá a descargas temporales, por decir algo. Acá. Yo voy a decir que se llama prueba. Le tengo que dar un nombre. En el tipo de archivo no le cambio nada. Atanua. Archivos de diseño de Atanua. Asterisco punto Atanua. No pasa nada. Y le doy guardar. Ya me quedó grabado. Uno nuevo. Que los cambios no grabados se perderán. Listo. Aceptar. Y quiero volver a recuperar ese archivo. Entonces voy y le digo load o control L. Me voy a descargas temporales, o sea, busco donde lo guardé. Y acá está, prueba.atanua. Acá me dice que es un archivo Atanua. Le doy doble clic. Y acá lo tenemos nuevamente. Que hice una parte en un lado y otra parte en otro lado. Ah, pues sencillo. Le doy un merge. Pegar, control M. Entonces quiero pegar otro. Entonces voy a ir a buscarlo. Voy a buscar un archivo cualquiera. Por ejemplo, este. Le doy a abrir. Y acá me lo pegó. No voy a tocar nada todavía. Ahí están seleccionados todos los componentes. Ustedes se dan cuenta que tienen las guías amarillas alrededor. La selección alrededor. Entonces, me ubico sobre cualquiera de ellos, sin ir a hacer clic porque daño todo. Sobre cualquiera de ellos hago clic y lo arrastro. Y arrastro todo el circuito. Fíjense entonces, ya vimos cómo se crea uno nuevo, cómo se cargan o se abren los que están grabados, cómo se pueden unir varios archivos, varios diagramas en uno solo, pegándolos. En este no, porque esto lo que nos cambia acá es la vista, no nos interesa, ¿cierto? El de grabar, el de deshacer, el de rehacer, no necesita, bueno, home, para ir al punto superior izquierdo del editor, el zoom. Bueno, esto no lo necesitan. Esta vista tampoco la necesitan, pero cacharrían, miren. De pronto este les permite grabar lo que tienen en pantalla en un archivo gráfico, PNG. Y ahí me dice que me lo grabó como atanua01.png. La cuestión es dónde lo grabó. Entonces vamos a ir a buscarlo. Es como un print screen de la pantalla. Eso, Más o menos. como un captura de pantalla, pero lo único es que no nos captura todo, solamente nos guarda el diagrama. Miremoslo acá. Acá lo tengo ya. Me voy a la carpeta donde está el programa y ahí hay un archivo que se llama atanua001.png. Y ahí está mi diagrama.
Listo, mírenlo. Lo mismo que yo tenía en la pantalla fue lo que él me grabó, pero sin todos los bordes. Y entonces acá viene la pregunta del millón, ¿y cómo hago para grabar todo el diagrama? Entonces, con el scroll del mouse, disminuyo el zoom, aumento el zoom. Y haciendo clic en cualquier punto donde no hayan componentes, hago clic, lo mantengo presionado y puedo mover todo. Y acá lo que estoy cambiando es simplemente el eje XY. ¿El control más menos no funcionaría en caso de que no haya un mouse? Miren, control más, control menos. ¿Listo? Contestada la pregunta. Correcto. Y acá le doy otra vez que me grabe la imagen. PNG. Ya quedó grabado ahora como 002. Vuelvo allá a esa carpeta. Y acá tengo ya el segundo. Iremos a ver cómo nos quedó. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que les graba? Lo que ustedes tengan exactamente acá en el área visible. Traten de no utilizar toda el área visible, sino dejar un espacio acá, una tolerancia. Y ahí lo tienen. Profe, una pregunta ahí en ese aspecto. Dime. Justo sobre pues viendo lo de la unidad 1, quería preguntarle eso. Nosotros podemos tomar pantallazos, por ejemplo, bueno, hay 3 fases en la unidad 1 y en cada fase pues hay un proceso diferente, ¿cierto? Del pulsador, del switch. Mi pregunta es, ¿yo puedo tomar varios pantallazos y meterlos ahí en el cuadro de actividad para mostrar el proceso que sigue, que está siguiendo según el modelo? Excelente pregunta. Ustedes tienen dos opciones. Lo ideal es que ya terminaron la fase 1 y capturen el pantallazo. Y van y lo peguen allá en el documento, en el primer espacio que hay para la fase 1. Luego terminan la fase 2 y capturan ese pantallazo y lo pegan donde está en la fase 2. Y finalmente ya el completo, que es el que incluye la fase 3. Pueden también tomar la parte que corresponde exclusivamente a la 1, a la 2 y a la 3. Y bueno, una tercera opción. Pueden hacerlo todo cuando han terminado las 3 fases, capturan ese pantallazo y ese es el que envían, no más, como lo quieran hacer. Ah, bueno, muchas gracias. Y la pregunta era, por ejemplo, en la fase 1, obviamente cuando empieza la fase, el taladro no, el motor no está encendido. Por ejemplo, puedo tomar ese pantallazo, el primero, como debe quedar el modelo. Luego el siguiente, cuando ya pulso el botón y ya el motor queda encendido, que en este caso es el LED, ese segundo pantallazo, esas secuencias la puedo hacer solo para la fase 1 y meter cada una de las capturas ahí en el cuadro de la fase 1. La fase 1 es cualquiera de estas, ¿cierto? Sí, Esa sería la señor. fase 1, funcionando o no funcionando. En realidad este primero no debería ser. No es correcto este primero, simplemente que algunos lo estaban haciendo para que no lo hagan. Uy, a propósito, por favor, no busquen en internet soluciones a ninguno de los planteamientos, de las actividades de este curso de electrónica digital secuencial, porque se van a confundir, porque hay un montón de soluciones que no son correctas. O sea, no he visto la primera en internet que esté bien desarrollada. Fíjense que esto es algo muy sencillo. Y allá plantean simplemente esto y le colocan acá una etiqueta para marcar la señal de entrada y la señal de salida y nomás. No, el completo es esto, que incluya los componentes como tal. O al menos un marcador así como, ¿en qué emulador se me olvidó el nombre?
Proteus utiliza un marcador para la señal, pero no simplemente una etiqueta y se quedó ahí, no. O sea, esto es válido si al yo ejecutarlo en el simulador me realiza alguna acción. Si no, no es válido. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Ya, claro, la duda. Gracias. Ok. Y eso entonces sería todo en cuanto a cómo descargar, ejecutar. Ya vimos que no tiene instalación porque es un ejecutable directo. Y cómo usar el Atanua. Necesito un favor. Ay, quit, salir. Necesito un favor de aquellos que no tenían conocimiento de electrónica y que me digan qué tal les parece el funcionamiento de este software. ¿Difícil? Pienso que es muy fácil. Yo soy inexperto y logro entender muchas cosas. Excelente, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Leonardo. Leonardo Orozco. Sí, Leonardo. Listo. ¿Quién quiere hablar? ¿Cristian? ¿Qué tal, profe? Buen día. Profe, pues la verdad, no tenían conocimiento, nada de esos programas ni nada por el estilo, pero sí es buena ayuda para poder hacer un circuito como lo que estaba representando, profe. Excelente. Sí, realmente esto es muy sencillo. Les voy a decir una cosa. Yo aprendí electrónica a los 12 años. O sea, esto no es difícil. Es muy sencillo y a mí me parecía muy entretenido porque le permite a uno crear. Ahora ustedes tienen una gran ventaja. Ustedes no tienen que comprar componentes para crear, para generar, para experimentar. En esa época cuando yo lo aprendí, o sea, 12 años fue hace más de 30 años. Cuando yo aprendí electrónica tenía que comprar los componentes y acá donde yo vivo no había sino dos almacenes, pero había uno principalmente donde uno conseguía todo y a veces no conseguía nada, tocaba encargarlos y ellos los traían de Bogotá. Y quemarlos. Y quemarlos, exacto. Y cuando uno experimentaba y ¡prum! Le monté el LED y la resistencia no se la puse con una pila de 9 voltios y se quemaban los componentes. Y otra vez vuelva a ir a comprar componentes. Entonces, ustedes tienen la ventaja de que estos simuladores les permiten generar circuitos, experimentar, aprender, comprender el funcionamiento así, Armando, pero sin necesidad de invertir dinero ni de quemar componentes. Y todo de inmediato porque cualquier componente se encuentra y necesitan un componente y buscan un plugin, un complemento y le agregan el componente si lo tiene. Pero este emulador Atanua es para que ustedes inicien. Esa es la patadita de la buena suerte, como diría Jorge Barón. Pero ya después, si ustedes dan cuenta, al final de la lista de reproducción de electrónica digital secuencial 2020, ahí hago referencia a un video de otra persona en internet. Yo no me voy a poner a inventar lo que ya está inventado. Me pareció que el tutorial estaba sencillo de cómo utilizar Proteus. Pues ya métanse con Proteus una vez terminen este curso.